aprovecho para anunciar que presentamos un primer informe de fiscalización de la función pública, donde damos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho en este primer año que trabajamos para transformar la visión de fiscalización en nuestro gobierno desde una fiscalización punitiva a una fiscalización preventiva, una fiscalización que responda de inmediato y ajuste las cuestiones en el gobierno y sobre todo que nos ayude a generar los cambios que necesitamos. Entonces presentamos ese informe que les invito a consultar en la página web de nuestra función pública y además que se los entregaré, están a su disposición de forma física en la oficina si es que ustedes tienen interés en tener este primer informe de fiscalización. En ese informe vemos en la siguiente lámina cómo en el sector educación y cultura, donde queda inserta el tema de la CONADE, realizamos un total de 371 auditorías a 55 instituciones. A partir de esto, la función pública emitió más de 1,000 observaciones, 1,396 observaciones, y en el caso en concreto de la CONADE se realizaron un total de 7 auditorías, de las que se desprendieron, como ustedes saben, varias observaciones, 22 observaciones, de las cuales solamente 6 quedan pendientes. Entonces, en lo que se refiere en particular a CONADE, solamente hay 6 observaciones pendientes que vamos a ir explicando poco a poco esta mañana, y asimismo en lo que se refiere más concretamente a un fondo muy importante que es el FODEPAR, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, realizamos una auditoría que arrojó estas 6 observaciones también, de las cuales 5 permanecen pendientes. Vamos a explicar el tema. Un poco también está la línea de tiempo para explicarles a ustedes que nosotros desde mucho antes de que surgiera en el debate público a través del reportaje en concreto de una revista nacional, nosotros ya habíamos tomado cartas en el asunto en la función pública, porque desde abril de 2019 escuchamos unas denuncias que se hicieron referente a la integración del Comité Deportivo del Fideicomiso, de la aplicación de los recursos de este fideicomiso y, por supuesto, de la llegada de los recursos a los propios beneficiarios. Entonces, desde abril de 19 se radicó la primera investigación en la función pública relacionada con estos temas y, evidentemente, también precisamente porque en este diálogo continuo que ustedes tienen con el presidente de la República se profundizó más en la exigencia de estudiar a profundidad, y precisamente el 17 de junio fue cuando el propio presidente nos da la instrucción de iniciar formalmente una auditoría, lo cual hicimos, y a partir de ese momento hemos estado en una interacción clara para verificar desde el ejercicio de la auditoría los recursos ejercidos. Todo el mundo sabe también que concluimos esta auditoría, estos ejercicios de auditoría el 27 de septiembre de 2019, como queda ahí, y ahí hemos notificado a las autoridades de la CONADE de las observaciones que surgieron. El 2 de diciembre, como queda claro también en la línea de tiempo, concluyó la recepción de la información que los funcionarios de CONADE nos ofrecieron para tratar para solventar las observaciones, y a partir de diciembre estamos ahora trabajando intensamente en el análisis de la información que se nos proporcionó, que se nos presentó, para poder cerrar como corresponde esta auditoría y evidentemente, si hay lugar a la asignación de las responsabilidades, proceder de inmediato. Entonces, me gustaría explicarles concretamente de estas 6 observaciones que son muy relevantes, qué está pasando en cada una. La observación primera tiene que ver con que se identificó que 8 de los 12 miembros de la Comisión Deportiva
que es quien la comisión que toma las decisiones sobre qué atletas nos van a representar en las competencias internacionales a México, en qué condiciones participan nuestros atletas. Esta comisión, pues, de gran importancia por las determinaciones que toman, ellos no cumplían con los requisitos establecidos por la propia normatividad de la CONADE y por ello es que nosotros lo señalamos como una de las observaciones más urgentes a solventar. En este caso vimos una actitud positiva de la CONADE, ya que tomó medidas y separó de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con ese perfil tan específico que se necesita para estar en el comité. Hoy ya hay una comisión nueva que cumple a cabalidad con lo señalado por la ley y, sin embargo, el hecho de que lo señalamos y que, por supuesto, hubo esta corrección, no exime a los funcionarios públicos que permitieron esta acción, es decir, de que participaran de inicio personas que no cumplían con el perfil, no los exime de la responsabilidad administrativa que pudiera configurarse. Entonces, en su caso, se determinará también la sanción administrativa correspondiente, pero es la primera observación en la cual ya estamos caminando para integrar el informe de regularidades que proceda y, en su caso, aplicar la responsabilidad. En la segunda observación sí hay daño patrimonial, en contraposición a la primera que estoy describiendo. En la primera no había propiamente un daño patrimonial porque los miembros de esta comisión participan de manera honorífica, pero de todos modos, a pesar de que no existía el daño patrimonial, sí pudo, sí debe de señalarse la observación. En la segunda hay un daño patrimonial probable importante porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y, por supuesto, experiencia concreta de alto rendimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte en específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar e integrar un grupo interdisciplinario de deportistas. Es decir, que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos, no estaban a la altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo que se desprende de la auditoría que presentamos. Esta cuestión que surge de nuestras auditorías, esta práctica que identificamos a través de nuestros ejercicios de fiscalización, las auditorías en concreto, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi 7 millones, 6.389.905 pesos. Y en ese caso concreto, la CONADE lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones, por lo tanto estamos ya en la función pública en el proceso de elaborar el informe de las posibles responsabilidades y en el caso que se pueda configurar también determinar las sanciones administrativas que correspondan. La observación tercera tiene que ver con 4 entrenadores beneficiarios y 7 prestadores de servicios profesionales que hicieron un uso indebido de instalaciones, de infraestructura que era exclusiva para deportistas de alto rendimiento y que lo utilizaron en beneficio propio. Entonces, ahí también hay un posible daño patrimonial de más de 133,000 pesos. En este caso, la CONADE reconoció el uso indebido de las instalaciones en beneficio de estos entrenadores y los prestadores de servicios profesionales y lo que hizo fue reintegrar
el 90% de los montos observados en esta tercera observación. Sin embargo, también subrayo que eso no los eximirá de la responsabilidad administrativa correspondiente en el caso de que se demuestre que hubo pues una práctica indebida. Es decir, que vamos a documentar que se haya ocurrido la irregularidad y, por supuesto, a pesar de que hubo el reintegro del monto, aplicar la sanción correspondiente. La cuarta observación tiene que ver con irregularidades diversas en tres ámbitos: el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales. Un ejemplo concreto es el caso de algunos viajes que se contrataron por intermediarios y